Buenos días muchachos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de física en esta primera parte. En la segunda parte de la clase del día de hoy, entonces realizaremos la prueba corta de matemáticas. Ahorita les cuento un poquito sobre esto. La clase de física que les quería mostrar es una clase corta, digámoslo así, porque tiene solamente algunos conceptos preliminares de lo que es el movimiento parabólico. Entonces en este momento voy a compartirles otra de mis ventanas. Les voy a mostrar en este momento GeoGebra. Un segundo, por favor. Ok, creo que hay bien GeoGebra, ¿cierto? El ambiente de GeoGebra. Ok, muchachos. Entonces, en esta clase vamos a ver un poquito acerca de la descomposición en componentes rectangulares. Esos conceptos, que luego vamos a profundizar con más detalle, esos conceptos de descomposición de un vector en componentes rectangulares tienen el objetivo de estudiar en específico el movimiento parabólico. Entonces, habíamos definido inicialmente, les voy a mostrar otro applet más bien, que este no me gustó mucho. Voy a mostrar básicamente qué es el movimiento parabólico. Eh, un segundo, por favor, que me está abriendo el que no es. Ok, ahora sí. Vamos a buscar aquí un applet de movimiento parabólico para explicarles básicamente en qué consiste dicho tipo de movimiento. De hecho, en GeoGebra hay muchos, pero muchos recursos de este estilo, ¿cierto? Entonces podemos definir, en principio, podemos definir el movimiento parabólico como el movimiento de caída libre que se genera cuando un objeto es lanzado con un ángulo inicial diferente a 90 grados. Fíjense que si yo tengo este cañón, va a ver si puedo subir este cañón, no puedo subir el ángulo de este cañón. Bueno, entonces voy a fijar la velocidad del cañón, por ejemplo 92 metros por segundo. Voy a fijar, a lanzar en este momento. A ver, permíteme. Este applet lo ¿Me di. puedes repetir de nuevo, porfa, la definición? Sí, básicamente podemos decir que el movimiento parabólico corresponde al movimiento de caída libre de un objeto cuando el objeto es lanzado con un ángulo diferente a 90 grados o a 0 grados con respecto a la horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, Dale, profe. podemos ver un cañón. Le estoy mostrando un cañón. El cañón tiene como objetivo impactar este tanque de guerra. Yo puedo mover varias cosas. Yo puedo mover el ángulo, ¿cierto? Puedo mover el angulito con el que lo lanzo. Si lo lanzo con 90 grados, pues evidentemente el objeto sale disparado verticalmente hacia arriba y vuelve a caer en el punto inicial. Es decir, no hay un avance a lo largo de la horizontal. ¡Pum! Bomba atómica, ¿cierto? Entonces, esto es lo que sucede cuando yo lanzo un objeto verticalmente hacia arriba. Si yo lanzo un objeto verticalmente hacia arriba, estamos hablando básicamente de la caída libre, que es el tema que vimos anteriormente. El objeto simplemente cambia su posición con respecto al tiempo, pero solo en la vertical. Sin embargo, si este objeto es lanzado con un ángulo diferente a 90 grados y un ángulo diferente a 0 grados, por ejemplo un ángulo, no sé, voy a poner cualquier cosa, 46 grados, ¿cierto? Digamos que esta es la velocidad inicial, y lo lanzamos, se genera entonces esta trayectoria que estamos mostrando, ¿cierto? Una trayectoria curvilínea, una trayectoria que eh, puede ser analizada como una superposición o una suma de dos tipos de movimiento. En la horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y en la vertical tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, una de las conclusiones importantes de esto es que el movimiento parabólico puede ser analizado como una superposición o suma de otros dos tipos de movimiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro applet por aquí que sea un poquito más ilustrativo. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, este de acá. Hay muchísimos applets en GeoGebra de este tipo, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí un objeto que está ubicado en el origen de coordenadas, aunque yo podría lanzar ese objeto desde cualquier altura, ¿cierto? Yo podría lanzarlo desde cualquier altura como lo muestra este deslizador, ¿cierto? Desde 8 metros, desde 10 metros,
desde el piso o desde cualquier otro lugar. Algo muy importante, muchachos, es que tenemos que desaprender algunos conceptos y aprender de nuevo otros. En particular, no sé si ustedes el año pasado se encontraron con la definición de movimiento semiparabólico. ¿Lo escucharon el año anterior? No. Sí. Sí. Ok, afortunadamente David no tiene que desaprender eso. Chicos, el movimiento semiparabólico como tal no existe. Es decir, es un caso muy particular. ¿Qué es, cómo se describía un movimiento semiparabólico? Cuando lanzo un objeto desde cierta altura y lo lanzo horizontalmente, ¿cierto? Y esto es lo que sucedía. El objeto hacía esto. Eso es una trayectoria semiparabólica. En realidad, hablar de semiparabólico es realmente muy lejano al rigor físico que debería existir. En realidad, este movimiento también es un movimiento parabólico. También es un movimiento parabólico. Lo que pasa es que tiene unas condiciones iniciales muy particulares. Y es que parte desde cierta altura, diferente a cero, y se lanza horizontalmente, es decir, con un ángulo de 0 grados. Pero si aumentamos, por ejemplo, el ángulo y le damos iniciar, tendríamos este movimiento, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si algún día vuelve a caer o vuelve a caer, perfecto, el objeto que lanzamos. Entonces, quisiera que desaprendieran ese concepto de semiparabólico. Ahora, con esto no quiero atacar bajo ninguna circunstancia lo que ustedes recibieron de Nora. No, todo lo contrario, Nora utilizó conceptos básicos para el grado en el que estaban y era importante hacerlo en este momento. Pero cuando estamos en grado décimo y el grado undécimo y cuando estén a nivel universitario y alguno de ustedes estudie algo relacionado con ciencias exactas y tenga que ver una física mecánica, una física 1, el concepto de semiparabólico no existe realmente. Es algo similar a lo que sucede con el concepto de desaceleración. La desaceleración no existe, ¿cierto? Yo podría tener aceleraciones que aumenten la magnitud de la velocidad o aceleraciones que disminuyan la magnitud de la velocidad. Pero como tal, no existe en la teoría el concepto de desaceleración. De la misma manera, no existe en la teoría el concepto de movimiento semiparabólico. ¿Queda claro más o menos lo que trato de decirles? Sí. Gracias, Samu. El movimiento semiparabólico no es más que un caso particular del movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, este es el movimiento parabólico. Yo puedo lanzar el objeto desde cualquier altura, ¿cierto? Lo puedo lanzar con diferentes alturas, lo puedo lanzar con diferentes ángulos. Evidentemente, si lo lanzo verticalmente hacia arriba, como les decía anteriormente, pues tenemos un movimiento de caída libre simple, como el que solucionamos como los que solucionamos en las clases anteriores de este mismo periodo. Básicamente es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde la aceleración vale ¿cuánto? 9,8. 9,8 metros por segundo al cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad en la Tierra. Pues, pero tú puedes tener movimientos parabólicos en cualquier otro objeto que tenga gravedad, cualquier cuerpo celeste, en la Luna, en Marte, en Ganímedes, en cualquier cuerpo celeste que tenga gravedad. ¿Cuánto sería más o menos en Marte? En Marte es menor que en la Tierra, Marte es más pequeño en masa que la Tierra, equivale como a 3 punto algo, es como una tercera parte, pero no tengo el dato exacto, pero es como Profe, 3,63, algo así, cuéntame. Ya. la masa, la gravedad está directamente relacionada con tu masa. No, la gravedad está directamente relacionada con la masa del planeta. Por eso, por eso. Ah, ok, sí, entonces sí, claro, depende de la masa del Entonces, planeta, correcto. pero si nosotros sacamos que si comparamos la masa de la Tierra con la de Marte y llegamos a una conclusión que la de Marte es 2 veces la Tierra, si multiplicáramos 2 por 9,8 nos tuviera que dar la gravedad de Marte. Totalmente de acuerdo. La gravedad es directamente proporcional a la masa. Exacto, entonces si tengo un objeto que tiene el doble de masa, entonces yo les aseguro que la aceleración de su gravedad es el doble. O sea, esa relación es directamente proporcional o como lo diría un amigo mío, es pura regla de tres, como dice un amigo mío que quiero mucho. Ok, entonces si el ángulo es de 90 grados, ojo, ese ángulo de 90 grados que aparece acá, lo estoy formando con el eje horizontal,
¿cierto? Es un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Tenemos un movimiento de caída libre, sencillo. Digamos que vamos a disminuir un poquitín ese ángulo y que vamos a volver a lanzar. Fíjense lo que está sucediendo. El objeto sube, 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 baja y se genera ahora una parábola. Ahora es una parábola entre comillas muy estrecha, ¿cierto? Es extremadamente estrecha. Y a medida que voy disminuyendo el ángulo, pues entonces voy teniendo cada vez parábolas más, un poquito más amplias, ¿cierto? En este caso va a chocar con el muro. El objetivo de este problema es básicamente encontrar, vamos a ver si está por aquí el enunciado. No dice, no dice el enunciado, pero normalmente este tipo de problemas buscan el encontrar el ángulo correspondiente para el cual el objeto pase justo por encima de este muro, ¿cierto? Entonces es cuestión de irlo buscando. Obviamente se pueden hacer cálculos que permitan hacerlo, que permitan calcular exactamente cuál es el valor. Este tipo de applets que no son difíciles de hacer, no es sino cuestión de sentarse a hacerlo, no requiere programación, realmente no requiere programación. O sea, la interfaz de GeoGebra es muy sencilla, basta con, basta con meter las ecuaciones cinemáticas. Entonces les digo, las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad sirven para modelar esto. Entonces, si usted quiere ser, no sé, programador de videojuegos, suponga que usted va a programar FIFA 28 y usted necesita crear un algoritmo que le permita al balón, mmm, cuando es golpeado, cuando es chutado por un jugador, que el balón describa una parábola. ¿Usted qué le toca hacer? Sí o sí, para que la simulación sea lo suficientemente adecuada y realista, usted tiene que meter ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad. Eso es lo que usted tiene que hacer. O sea que los programadores de FIFA o los programadores de Pro Evolution Soccer o los programadores de otros tipos de juegos, de béisbol, de tenis o simuladores de cualquier otro deporte en el que hayan bolas, balones involucrados, tienen que meterle física al asunto. Sin física no se puede programar esa vaina, definitivamente. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. De hecho una de las variables, pues hay muchas variables que aún no se han podido incluir en los videojuegos. Por ejemplo, piensen en el hecho de que no es lo mismo jugar un partido de fútbol en Barranquilla que en Bogotá o en La Paz, por la altura, ¿sí o no? Por la altitud. La altitud disminuye la cantidad de oxígeno que hay en el aire y por lo tanto a mayor altitud el balón de fútbol o cualquier otro balón viaja mucho más rápido, viaja a mucha mayor velocidad. Entonces no sé, estoy hablando de fútbol porque a mí me gusta mucho el fútbol pero a los que les gusta el fútbol se van a dar cuenta que cuando en esos partidos, no sé, por eliminatoria, partidos de Copa Libertadores en donde los equipos van a jugar a La Paz, que está a 3.600 metros de altura, está a 2.000 metros más, está 2.000 metros por encima de lo que nosotros estamos en Sabaneta. Allá disparan desde la mitad de la cancha, ese balón se va derecho para el arco, o sea, no pareciera que el balón viajara, y Pero pareciera no, entonces, si uno viaja. lo, Dime. si uno lo tira desde Boyacá, eso sale así disparado muy fuerte. Pues uno medio lo toca y pa, Boya- sale eh, así Tunja, por allá, ¿qué altitud está? Más o menos la de Bogotá, un poquito más, no sé. como 3000. Está como 3.000, claro, vos disparás, vos haces un chute en Uy, Tunja y el balón sale mucho más rápido que en cualquier otra parte. O sea, y ese tipo de cosas no las ha podido simular los videojuegos. Otra cosa, por ejemplo, los vientos. A veces hay vientos y el viento mueve el balón, necesariamente. El viento puede mover el balón. Y todo eso es muy difícil de uy, simular. profe, pero eso ya serían muchos factores. Claro, por eso es que son difíciles Profe, de simular. Dime. el gol de Roberto Carlos fue porque había el viento correcto, la altura correcta, todo correcto, ¿o qué? Pues realmente allí no influyó el viento. Porque Roberto Carlos ¿En metió, serio? sí, no, Roberto Carlos metió goles de ese estilo en todas partes. O sea, en todas partes hizo goles así. En Madrid, en Claro, París, pero en Brasil, en todas partes. En la Bogotá, sí. resistencia del viento no. Sí, pero resulta que realmente lo que influye allí es el giro del balón y el avance hacia adelante. Ese efecto se llama efecto Mm. Magnus. Ese efecto Magnus se da siempre que haya aire. O sea que ese efecto Magnus él hubiera podido hacerlo en cualquier altitud.
en cualquier parte. O sea, realmente es virtud del cobrador. Ahora, Roberto Carlos sabe algo de física, les aseguro que no sabe un carajo. No tiene ni idea de Pero física, está de fútbol. pero sabe de fútbol y claro, por ensayo-error, o sea, cuando usted lanza o bueno, Fabián, por ejemplo, que le gusta tanto el tenis de mesa, Fabián no está midiendo todo el tiempo el ángulo de inclinación. Suponga que esta es la mallita, ¿cierto? Y yo lo lanzo. Y entonces de golpeo la pelota y pasa por encima de la malla así como les estoy mostrando. Pues Fabián no está haciendo los cálculos, eso se los aseguro. Bueno, en realidad el cálculo lo está haciendo su mente, pero de manera intuitiva. ¿Por qué? Porque anteriormente ya le dio a la bola y se fue más larga. Entonces el cerebro humano es una cosa maravillosa. Bueno, el cerebro de los mamíferos superiores sobre todo es una cosa maravillosa y es que hace ensayos y errores de manera inmediata. Entonces Fabián golpea la bola y pasó muy alta y necesita que pase un poquito más bajita. Entonces el cerebro acomoda el ángulo y ya estás viendo que no le dio. Entonces nuevamente voy a aumentar un poquito más el ángulo a ver si así nos da. Y pasa justo por la malla, entonces el cerebro aumenta un poquito más el ángulo y lanza. O sea, todo esto lo está haciendo el cerebro humano en cuestión de milésimas de segundo. Ahora, no todo el mundo tiene la capacidad de ese ensayo y error, ¿cierto? Ese ensayo-error, ensayo-error, hay gente que tiene habilidad para eso. Bueno, quiero mostrarles el último applet ya para irnos con la prueba corta de matemáticas, en el que les quiero mostrar básicamente la descomposición de los vectores. Voy a escribirlo por acá, me disculpan. Está muy callado, ¿sí están entendiendo? ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. Sabía que la música electrónica es muy maluca, me mantuvo ayer despierto. No, yo no. Yo soy incapaz Uy, de, yo profe, soy incapaz de gas. escuchar electrónica. Uy, sí. Ok, muchachos, quiero finalizar entonces la clase de física corta de hoy con esto. Y es que, listo, supongan, voy a correr, bueno, no me lo deja correr. Esta es, digamos, la velocidad inicial con la que se lanza un objeto en movimiento parabólico, ¿de acuerdo? Entonces el objeto va a describir una trayectoria como la que estoy describiendo con el mouse, con el puntero del mouse, ¿de acuerdo? Básicamente esto. Resulta que para determinar las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad de un movimiento parabólico es necesario realizar un procedimiento que se llama descomposición de vectores en componentes rectangulares. Es decir, voy a tomar este vector azul que están viendo acá, que es la velocidad inicial con la que yo lanzo el objeto en movimiento parabólico, y lo voy a dividir, lo voy a descomponer en dos componentes que se llaman componentes rectangulares porque forman ángulo recto entre sí. Entonces voy a llamar a esta rojita la componente en x de la velocidad y voy a llamar a esta verde la componente en y de la velocidad. Listo, entonces a medida que el ángulo cambia, ¿cierto? La componente, por ejemplo en este caso, cuando el ángulo es pequeño, la componente en x se hace más grande y la componente en y se hace más pequeña. En este caso particular, la componente en y valdría 0 y la componente en x corresponderá precisamente a la magnitud del vector. A medida que aumenta el ángulo, entonces la componente en x disminuye, la componente en y va aumentando, la x va disminuyendo, la y va aumentando, así sucesivamente. Cuando llega un ángulo de 90 grados, la componente en x vale 0 y la componente en y corresponde a la magnitud del vector. Ahora, ¿cómo calculo esas componentes rectangulares? Muy sencillo. Yo tengo un vector acá, desde la punta del vector llamada ságita o flecha, desde la punta flecha o ságita del vector o punto final del vector, lanzo dos líneas perpendiculares a los ejes. Esta línea perpendicular al eje, es decir, forma un ángulo de 90 grados con el eje, y esta línea perpendicular al eje forma un ángulo también de 90 grados. Entonces, ¿cuál es la componente en x del vector? Aquella que va desde el origen de coordenadas hasta este punto de intersección. ¿Y cuál es la componente en y del vector? La línea que va desde el origen de coordenadas hasta este punto de intersección. ¿De acuerdo? Así se realiza la descomposición en componentes rectangulares.
Para finalizar, les quiero mostrar en mi tablero, voy a compartirles en este momento la pantalla. Yo espero que con la marañita que hice no se nos vaya no se nos vaya a desenfocar. Ya ensayé y creo que va a estar muy bien. Entonces, vamos a hablar así rápidamente, ya para terminar y dejarlos con el quiz. Vamos a hablar básicamente de las ecuaciones cinemáticas. Tú estás escribiendo. Sí, ahí va. Tenle un poquito de paciencia que hay un pequeño retraso. ¿Listo? Ah, dale, dale. Ok. Entonces voy a escribir primero y luego hablo para que alcance a verse al tiempo. Entonces No, vamos a no, profe, hablar. pero no se alcanza a ver ni siquiera el tablero. ¿No? ¿Qué se ve entonces? Se ve todo como el mosaico de todos. Bueno, espérate, entonces yo. Yo la verdad no veo nada. Listo, no, ya voy a dejar de presentar y le voy a mostrar entonces mi tablero. Ya les voy a mostrar mi tablero en este momento. ¿Ahora sí se ve? Eso, ahora sí. Ok, entonces vamos a hablar de las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad para el movimiento parabólico. Entonces, cuando hablamos, va a haber un pequeño retraso entre la voz y lo que yo voy escribiendo. Listo, pero es lo mejor que pude hacer para el movimiento parabólico. Ok, entonces, esperemos que yo termine de escribir ahí. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de las ecuaciones cinemáticas, precisamente del movimiento parabólico. Esas ecuaciones cinemáticas, entonces, se pueden escribir de la siguiente manera. Resulta que en la horizontal, en el eje horizontal, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, sigue sin gustarme lo que estoy viendo en este momento porque está súper lento. Pensé que íbamos a lograrlo. Profe, o es que se ve, o es que se vea desenfocado, pero rápido, o que se vea enfocado, pero despacio. Sí, al parecer como que no tengo alternativa, pues de... Creo que ahí volví, ya estoy rápido y vuelvo despacio. No, definitivamente fue imposible grabar de esta manera. Pero bueno, voy a escribirlas y ahí van a quedar y después entonces buscamos una alternativa un poquito más adecuada. Entonces, recapitulo. Tenemos las ecuaciones cinemáticas del movimiento parabólico. En esas ecuaciones cinemáticas para el movimiento parabólico tenemos que dividir en dos el movimiento. Entonces, cuando yo tengo un movimiento parabólico tengo que partirlo en dos. En el eje X tengo un movimiento rectilíneo uniforme como el que les estoy mostrando en pantalla. Y en el eje Y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No, perdí todo mi tiempo tratando de organizar esto, hermano. Estoy viendo en cámara lenta de una manera terrible. Permítame entonces más bien lo pongo. Qué complejo esto. No vamos a poder. Hey, si alguien me quiere... Profe, tú cómo grabas los videos de YouTube entonces? Así mismo. Lo que pasa es que al parecer cuando comienzo a compartir pantalla, el procesador... ¡Ay! Casi ven el quiz. El procesador se vuelve extremadamente lento y no me deja hacer absolutamente nada. No, ya sé qué voy a hacer. Voy a detener la cámara y les voy a mostrar básicamente Word. Va a tocar así porque si no, entonces no vamos a poder terminar la clase. Si no, lo grabo de esa manera y me están quedando bien, de hecho. Ok, listo. Entonces, nuevamente, aquí sí les voy a escribir. Están viendo mi texto de Word, ¿cierto? Sí. Ok, entonces vamos a... Hey, muchachos, el resto se murió, que no los escucho, están dormidos, me odian. ¿Qué está pasando, hermano? No, Pues yo no. sí estoy acá, sino que... No, bro, Pues todo está bien, bien. todo bien. Escuchando. Yo sí te odio. Bueno, eso se sabía, pero Bueno, estamos acá. me gusta mucho tu sinceridad, ¿no? En geometría. Dirás que no, Cami, tú sabes que tú eres mi profe favorito para toda la vida. Forever.
Sí. Bueno, mis amores, entonces tenemos el movimiento, las ecuaciones cinemáticas para el movimiento parabólico. Esto es lo que les quiero mostrar en este momento. Entonces, ojo, un movimiento parabólico lo voy a escribir aquí. Un movimiento parabólico consta de dos tipos de movimientos superpuestos. Cuando digo superpuestos es la suma de los dos tipos de movimientos, ¿cierto? O sea, para que el objeto describa esa trayectoria parabólica, tiene que moverse a lo largo del eje X, pero también a lo largo del eje Y, de manera simultánea. Los dos movimientos se dan de manera independiente. Al uno no le importa al otro, ¿cierto? El primero de ellos es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, a lo largo del eje X o eje horizontal, eje con H, qué vergüenza, o eje horizontal, y el segundo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? Uniformemente acelerado, que se da a lo largo del eje Y, también conocido como eje vertical. Pero el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a lo largo del eje Y o eje vertical tiene una aceleración en particular. ¿Cuál será? La gravedad. Que corresponde a la aceleración de la gravedad. Que en el caso particular de la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ustedes ya elegirán el eje de coordenadas, ¿cierto? Para saber si es positivo o negativo. Pero digamos que en magnitud es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Ese es entonces el movimiento parabólico. El movimiento parabólico se describe básicamente bajo estas condiciones. Ok, ahora hablemos un poquito de las ecuaciones cinemáticas como tal. Entonces, a lo largo del eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, por lo cual las ecuaciones cinemáticas son las siguientes. X igual a X inicial más velocidad inicial en X multiplicado por tiempo menos el tiempo inicial. Esta sería la ecuación cinemática de posición para el movimiento rectilíneo, para el movimiento parabólico a lo largo del eje X. Ok, y a lo largo y la ecuación cinemática de velocidad va a ser entonces velocidad en X. Aquí los subíndices son muy importantes. O sea, poner el hecho de que sea velocidad inicial en X, velocidad en X, es muy importante porque no es lo mismo hablar de la velocidad a lo largo del eje X que de la velocidad a lo largo del eje Y, ¿de acuerdo? Entonces aquí los subíndices, que son algo así como las etiquetas con las cuales yo determino y diferencio unas cantidades físicas de otras, son muy importantes, ¿cierto? La velocidad es básicamente la velocidad inicial en X. Ahora, a lo largo del eje Y, ¿qué tipo de movimiento tenemos? MRUA. Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En ese orden de ideas, el tipo de movimiento se describe mediante la siguiente ecuación. Y igual a Y inicial más velocidad inicial en Y multiplicado por tiempo menos tiempo inicial. Y a esto le sumo más un medio del valor de la gravedad, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de las circunstancias, obviamente, dependiendo de su eje de coordenadas, más bien, por t menos el tiempo inicial
tiempo inicial elevado al cuadrado. Aquí voy a cerrar bien este paréntesis que tiempo menos tiempo inicial elevado al cuadrado. Esa sería entonces la ecuación cinemática de posición para el movimiento de caída libre a lo largo del eje Y. Fíjense que no es nada nuevo en el sentido de que ustedes ya conocían estas ecuaciones cinemáticas. Por mucho tiempo hicimos movimiento rectilíneo uniforme con estas dos. Y por mucho tiempo hicimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o caída libre con esta y con la que voy a escribir a continuación, que es la ecuación cinemática de velocidad. Entonces la ecuación cinemática es velocidad en Y igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad multiplicada por el tiempo menos el tiempo inicial. Menos el tiempo inicial. Ok, entonces esas son las 4 ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad para el movimiento parabólico. Una mini tarea, no calificable. Si no quiere hacerla, no la haga. Profe, Señor, tengo una dímelo. pregunta. ¿Existe el caso en el que haya movimiento uniforme acelerado en el eje X? Pero para un movimiento parabólico. Bueno, no me escucho. Sí. Existe la posibilidad. O sea, imagínense que estoy tirando un misil con propulsión Sí, y el misil sale y se sigue propulsando, pues sigue. sí. Sí, Sí. sí, correcto, eso puede pasar. De hecho, Cambia mucho el asunto. cambia radicalmente porque en el eje X ya no tienes un movimiento rectilíneo uniforme, sino que tienes que verificar qué tipo de movimiento se describe allí. Eso es muy importante. El ejemplo clásico, mejor dicho, aún más sencillo que el misil, algo más real, un balón de fútbol. En condiciones reales, cuando tú chutas un balón de fútbol, existe una fuerza que frena el balón. Esa fuerza que frena el balón se llama fuerza de viscosidad, arrastre o fuerza de fricción con el aire, ¿cierto? En ese caso de chutar un balón de fútbol, que lo hacemos todos los días, o lanzar una bola de baloncesto, lanzar una bola de béisbol o golpear un balón de voleibol, en todos los casos hay una resistencia del aire que no le permite al balón avanzar más allá. Entonces, claro, en ese caso, que no sería un caso ideal, sino un caso real, tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a lo largo de la horizontal también. Entonces allí la cosa se vuelve más interesante todavía. Juanma, buena pregunta. Ok, vamos entonces, voy a plantear esta mini tarea. ¿Cómo calculo las componentes rectangulares de la velocidad inicial? Esto es sumamente importante. Responder esta pregunta nos entregaría el insumo o el siguiente paso para modelar cualquier problema en movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces vayan pensándolo los que lo quieran hacer, obviamente. Voy a guardar este archivo por acá como... Pero ese no lo mandas por Classroom. Sí, claro, todo lo que se genere lo hago por Classroom, de acuerdo. Dale. Desde un principio debí pensar más bien en hacer esta vaina en lugar de ponerme a hacer vainas que no iban a funcionar. Bueno, voy a pasarlo a PDF y ahorita se los mando. Bueno, muchachos, la clase es hasta las 9:40, son las 8:51. O sea que les voy a dar más de 40 minutos para la solución del quiz. Listo. Les pido un favor, en el Classroom de... Uy, ¿qué pasó acá? En el Google Classroom de matemáticas, ingresen por favor. Y me van diciendo qué les aparece. Me aparece prueba corta 1 matemáticas. Ingresen por favor a ver qué pasa. Ya nos aceptan Ya nos más aceptan las respuestas. respuestas. Ok. Ahí está. Ok, en este mismo instante, bueno, Ah. en unos segunditos, dime, Saris iba a hablar, o quién, o Isa. No, yo no. Ok. No, profe, yo iba a decir que a mí sí me aparecía, pero ya miré lo que todos dijeron. Ah, ok.